la relación que hay entre la ecuación general de Bernoulli obtenida y los conceptos previos que han visto en termodinámica. En la parte 3b vamos a seguir relacionando lo que hemos visto, sobre todo las aplicaciones del teorema de transporte de Reynolds, cómo se pueden llevar incluso hasta estudiar balances de entropía. Esta parte la he agregado porque me parece sumamente interesante para que relacionen claramente lo que han visto en termodinámica con lo que se está dando en esta asignatura. Mientras no veamos flujo compresible, esta parte no es exigible. Si logramos ver flujo compresible con la profundidad que corresponde y llegamos a ver lo que se llama flujo de Fan, flujo de Rayleigh y flujo en toberas, esta parte se va a convertir en exigible. Por lo tanto, al presente les sugiero que se la miren porque es muy formativa en el sentido de ver dónde estamos parados nosotros respecto de la termodinámica cuando estudiamos los procesos de flujos que están a bajo número de Mach, que es cuando el flujo es incompresible, y flujos o fluidos que son tratados o bien como gases ideales a baja velocidad o como líquidos. Habiendo ya desarrollado los conceptos de cómo aplicar el teorema de transporte de Reynolds a conservación de masa, a conservación de cantidad de movimiento y a conservación de energía, en el último caso obtuvimos la ecuación general de Bernoulli, vamos a tratar ahora de relacionar y que refresquen lo que ya se vio en termodinámica con lo que hemos desarrollado hasta ahora. De hecho, esto ya de alguna manera se los anticipaba cuando presenté esta transparencia al principio del tema 202 y les mostraba que la ecuación generalizada de Bernoulli, que era la que está escrita acá, estaba relacionada con la que ustedes han visto en termodinámica y nosotros hemos llegado a describirla de esta forma, donde fíjense que acá está expresada en términos de altura. Fíjense que una energía expresada en términos de altura, miren las unidades acá. Por lo tanto, estos son alturas equivalentes a la energía que me está entregando una máquina, altura equivalente al trabajo que están haciendo las fuerzas viscosas, y esto eran las pérdidas de carga que en el caso de gases, y utilizando los principios y las relaciones termodinámicas que ustedes ya han visto en termodinámica, algunas de las cuales se van a retomar en el tema 7.2, hay un breve repaso en el tema 7.2 de las relaciones termodinámicas que ustedes ya han visto. En el caso de gases ideales, las pérdidas de carga van a estar relacionadas con la energía interna y como generalmente cuando hablamos de gases en termodinámica, ustedes hablaban de gases ideales porque estaban tratando con problemas allá en donde las temperaturas eran importantes, solo se tenía en cuenta las variaciones de energía interna y no se tenían en cuenta la debida a la fricción porque eran mucho más importantes estas variaciones de energía interna que las debidas a la fricción, como en el caso de fluidos en esta asignatura. Luego, ustedes en termodinámica escribían la ecuación de esta forma, teniendo en cuenta de que esta energía interna más el término de presiones generaban lo que llamaban entalpía. Entonces, noten que esta ecuación está escrito en términos de energía por unidad de masa, porque esto es metros cuadrados sobre segundo cuadrado, mientras que acá tenía solo metros. Es la misma, es una ecuación de energía, nada más que está expresada en diferentes unidades. Y por lo tanto, no deben confundir estas H que eran alturas con estas H que son entalpías. Las unidades de esta ecuación y de esta son diferentes, pese a que estoy expresando la conservación de energía en ambos casos. En lo que sigue vamos a ver un par de ejemplos para que refresquen lo que ya han visto en termodinámica y logren relacionar todo lo que hemos desarrollado en este tema con los conceptos anteriormente vistos en termodinámica. Bien, para que refresquen y o relacionen lo que venimos haciendo con lo que ustedes hacían en termodinámica, calculemos ahora una turbina térmica. Entonces me dan
como datos que hay un flujo básico de 4.600 kilogramos hora de vapor. La turbina opera en forma estacionaria, o sea que está en régimen de trabajo, las RPM son constantes. Me dicen que la potencia desarrollada por la turbina es dato y me dan las condiciones de la entrada a la turbina. Fíjense que me están dando vapor a una cierta presión y a una cierta temperatura y una velocidad de entrada. Y en la salida tengo esta presión, esta velocidad, ahora tengo vapor húmedo y lo que me pedían es obtener la variación de calor en el tiempo, la variación de energía transferida mediante calor en el tiempo entre la turbina y el entorno. La pregunta es de alguna manera cuán aislada está la turbina a los efectos de que la pérdida de energía mediante transferencia de calor hacia el exterior se puedan minimizar o se puedan tener en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, el volumen de control en la turbina ya es fijo, considera un estado estacionario y se cumple que las dos cotas en la ecuación de Bernoulli son las mismas. Ahora, en vez de hablar de energía interna y de pérdida por fricción, ustedes hablaban de entalpía. Y eso es lo que buscaban en las tablas. Entonces, lo que yo quiero es determinar esto. ¿Y por qué dice la variación de calor en el tiempo cuando acá lo he escrito así? Porque van a ver que es lo mismo. Entonces, ustedes escribían en termodinámica la ecuación de esta forma, que es completamente semejante a la que hemos deducido nosotros ahora. Entonces, fíjense que acá he sacado factor común el flujo másico de estos dos, lo llevé hacia el otro lado, después pasé multiplicando el flujo másico y después otra vez pasé sumando el trabajo y los signos revísenlo, porque fíjense que acá entrada, salida, salida, entrada y la ecuación me quedaría de esta forma. Entonces aquí de alguna manera estoy calculando esto que es lo que me piden. A partir de la ecuación expresada de esta forma, llego a expresarla de esta forma. Que es lo que se me está pidiendo. Entonces, la transferencia de energía por unidad de masa, al ser estacionario, me permite haber despreciado la integral esa que había de volumen y en definitiva he llegado desde la expresión general del teorema de transporte de Reynolds a esta ecuación que es la que ustedes ya conocían de termodinámica y ahora saben claramente de dónde sale. Entonces hagamos los cálculos ahora. Evaluemos en términos de entalpía, que las tendré que buscar en tabla, y de la energía cinética puesta en juego. Recuerden que al tener la expresión de energía cinética en metros cuadrados sobre segundo, esto es energía cinética por unidad de masa. Esto se puede demostrar a través de esto que está hecho acá, de que en metros cuadrados sobre segundo cuadrado es lo mismo que joule sobre kilogramo. Entonces, la entalpía, tengo que ir a buscar en tabla de vapor sobrecalentado, me dan el dato. Esto sería una manera equivalente de que alguien me dice cómo calcular las pérdidas de carga. Acá no estoy calculando pérdida de carga, sino cómo se va cambiando la energía interna y los valores de presión debido a que ahora tengo un flujo compresible y está a temperaturas que son elevadas. Entonces, para la salida de vapor sobrecalentado, para la entrada de vapor húmedo, hacían estos cálculos ustedes. Calculábamos la energía cinética específica, ahí ya está pasada a kilojoule, y finalmente lo que hago es, al haber simplificado la unidad de acá, me queda esto, y la variación de calor que se me está pidiendo es negativa. Eso me está diciendo de que el valor negativo de la cantidad de calor que se está transfiriendo por instante de tiempo hay desde la turbina hacia el medio, o sea que está mal aislada, por decirlo de alguna manera. Podría mejorarse y habrá que verse cuánto cuesta o cómo se puede hacer. Ahora, es cierto que la magnitud del calor transferido, de la energía transferida por calor al medio es pequeña, comparada con la potencia desarrollada por la turbina, y la magnitud de la variación de energía cinética entre la entrada y salida es mucho más pequeña que la variación de la entalpía específica. Por eso, de alguna manera, es que al tener efectos cinéticos pequeños frente a lo que está capturado en términos de variación de energía interna con la entalpía, es mucho menor y por lo tanto esas pérdidas por fricción
debido a los efectos cinéticos y a las velocidades, son muy pequeñas en flujos que son compresibles. Por eso muchas veces el flujo compresible se considera como flujo ideal, porque los cambios energéticos se tienen en cuenta a través de variaciones de presiones y densidades y no por pérdidas por fricción. Finalmente, y antes de pasar a efectos no estacionarios en la ecuación general de energía, lo que vamos es tratar de hacer dos aplicaciones que tienen en cuenta los efectos de compresibilidad del flujo, que esto se va a ver en detalle en el tema 7.2 cuando hablemos de flujo de Fano, si es que tenemos tiempo, y flujo de Rayleigh. Entonces vamos a tratar de anticiparnos un poco y ver qué significa considerar, o las diferencias que hay de considerar un flujo incompresible a un flujo de Fano, que es un flujo que es compresible y tiene en cuenta algunos efectos, como el que al estar completamente aislado del sistema, algo pasa con la densidad y algo pasa con las presiones y algo pasa con las velocidades, pese a que yo tengo una tubería que no cambia su diámetro. Entonces, me dicen que estacionario y adiabático, o sea, no hay transferencia de calor con el medio, una cierta longitud, me dan una presión en la entrada, hay una caída de presiones, este delta P es dato, y me dan la temperatura que tengo en la entrada. La tubería horizontal, y lo que me piden es, primero, determine las pérdidas de carga entre la sección de entrada y salida. Después me dicen, calcule la temperatura en la salida, suponiendo que el flujo es incompresible, y después repite el cálculo, suponiendo que el gas que tengo, que es aire, es perfecto, pero compresible. Y la pregunta es si el proceso entre la entrada y salida es reversible o irreversible. Entonces, hagamos el estudio. Primero, vamos a calcular las pérdidas de carga. Puedo obtener la viscosidad a partir de tablas para el aire, a partir de la temperatura, es un dato ya. Entonces calculo la densidad de la entrada. Puedo calcular el área de entrada y puedo calcular la velocidad de la entrada. Entonces, cuando planteo la ecuación de la energía, ¿qué tengo? El volumen de control es fijo, no hay trabajo de máquina y tampoco hay trabajo de esfuerzo viscoso, porque he elegido el volumen de control por dentro de la pared. Las fuerzas viscosas ahí no hacen trabajo, pero sí hay pérdidas por fricción en el seno del fluido. Luego, como he dicho que estoy bajo la condición de incompresibilidad, no hay expansión o compresión del gas, o sea, no hay proceso de transferencia de energía mecánica a interna y no hay transferencia de calor. La ecuación de Bernoulli me queda generalizada, pero escrita de esta forma. Entonces, sí hay pérdidas por fricción. Directamente, como las dos cotas son iguales y las dos velocidades, al ser incompresibles, estoy suponiendo que son iguales, la densidad no cambia, la caída de presión entre la entrada y la salida sería directamente dividir el delta P por ρg, y esas serían las pérdidas por fricción. Veamos qué pasa ahora. Si ahora quiero calcular la temperatura, suponiendo que el flujo es incompresible, la ecuación de Bernoulli era esta. El último término estaba relacionado con el aumento de energía interna del gas. Y puedo escribirlo de esta forma, teniendo en cuenta que los procesos son adiabáticos, estas relaciones termodinámicas que son conocimiento previo. Por lo tanto, yo puedo escribir las variaciones de energía interna de esta forma. Entonces, bajo esa hipótesis, yo te puedo calcular la temperatura en la salida y veo que, como la temperatura de entrada es positiva y esto es positivo, la temperatura de salida me daría mayor que la de entrada. O sea, tengo un calentamiento del fluido en este caso. Noten que he tenido en cuenta de que estoy clasificando al flujo como incompresible. Entonces, vamos a hacer una breve digresión, asumiendo que hemos aprendido a cómo se calcula esto.
con fórmulas que se dan en el tema 6. Entonces, no voy a entretenerme mucho, pero fíjense que digo que si esto es constante, la densidad es constante, luego puedo calcular la densidad en la entrada. Con la densidad en la entrada, el flujo másico es dato, puedo calcular la velocidad en la entrada y me da 17,2 metros por segundo. Con esto puedo calcular con la viscosidad que ya obtuve de tabla el número de Reynolds y me dice, mira, esto es turbulento. Entonces hay una forma de calcular las pérdidas de carga a través de una fórmula que crean hay que determinar este factor experimental, que es el factor de fricción, que lo determina con una fórmula que también discutiremos después, y me permite calcular las pérdidas de carga entre 1 y 2 en la tubería. Entonces, el delta P en términos de presión son 5.872 pascales. He dicho que era incompresible. Verifiquemos. Si yo calculo el número de Mach, veo que me da muy pequeñito. Puedo empezar a considerar al flujo como compresible cuando el Mach es mayor de 0,3. Y acá me está dando 0,05. Esto es incompresible. Luego verifico ahora las pérdidas viendo qué valor tengo de presión de salida. Y sumo, y obviamente, fíjense que me da el mismo valor a la presión de salida que tenía como dato. Noten dos cosas. Yo hay cosas que no he explicado todavía, pero he calculado las pérdidas de carga con una fórmula que vamos a ver en el tema 6, utilizando otros datos. ¿Cuáles son esos datos? Un factor de fricción experimental que tiene en cuenta esa fricción interna del fluido. Con eso he podido determinar estas pérdidas de carga. Con la velocidad que yo determiné, asumiendo que el flujo era incompresible, calculé el número de Mach y me da muy bajo, o sea que la aproximación de flujo incompresible en este caso es buena porque me está dando la misma presión que tengo medida como dato. Entonces, calculemos entonces, hecha esta digresión, y con la fórmula que teníamos, la temperatura de salida me dio 27,4 Celsius, que era mayor que la que tenía antes. Ahora pensemos un momento que si la temperatura me cambia y esto es un gas, podría pensar que la densidad no es constante. Pero lo que yo sí sé es que el flujo másico se tiene que conservar. Si ahora utilizo las ecuaciones de gases perfectos para tratar de determinar la densidad en la salida por estos cambios de temperatura, hago el cálculo, está la densidad, recalculo la velocidad en la salida y calculo el número de Mach en la salida. Fíjense que sigue siendo muy pequeño porque sigue siendo mucho menor de 0,3, que es para empezar a considerar el flujo como medianamente compresible. Entonces, conclusión, al haber calculado como flujo incompresible pero con pérdidas, yo tengo que la temperatura en la salida me aumenta respecto a la entrada. ¿Por qué? Porque este tipo de disipación de energía, siendo pequeño, existe y me aumenta la temperatura, por lo tanto, porque hay una fricción que es irreversible. Por lo tanto, el proceso, estamos viendo que es irreversible, pese a que estoy considerando el fluido como incompresible, no como ideal. Porque al considerar pérdidas por fricción, estoy teniendo en cuenta la realidad del flujo. Entonces, esta nota que está acá es un poco lo que acabo de decir. Si yo tuviera en cuenta solo la densidad de entrada, la pérdida de carga calculada sería mucho mayor y la velocidad menor. En este caso, como es muy cercano a incompresible, porque los Mach son muy chicos, la pérdida de carga me satisface lo que yo he calculado y verificado a través de esas fórmulas que todavía no conocemos. Yo calculo una pérdida de carga con las fórmulas que vamos a ver en el tema 6 y con eso verifiqué la presión en la salida y me daba la misma. Como la velocidad pasó de 17 más o menos a 18, el Reynolds no cambia mucho y por eso es que todo se mantiene más o menos coherente y pese a que el gas
en este caso cambia la densidad y podría empezar a considerarlo como flujo compresible, ese cambio es muy pequeño. Con esto de alguna manera estoy tratando de justificarles cosas que le he dicho sin darle muchos detalles, como que una de esas era el match. El match es una relación que me tiene un número dimensional que tiene en cuenta si el flujo es compresible o incompresible, y decía que si el match es mayor de 0,3 es compresible y si no, incompresible. Hagamos el mismo ejemplo calculando que el aire es gas perfecto pero compresible. Voy a determinar la temperatura de salida con más exactitud, pero haciendo lo siguiente. Voy a primero obtener formulaciones de las variables en la salida en función de que el flujo másico se conserva, pero hay variaciones de densidad, y la densidad la voy a calcular con la ecuación de gas ideal. Entonces, cuando hago los reemplazos en la ecuación de Bernoulli, me queda una ecuación de segundo grado, y cuando hago los cálculos, veo que ahora, revisen el álgebra, no... Habiendo entonces obtenido en las expresiones para las condiciones de salida en función del flujo másico y de la ecuación de estado, he podido obtener esta ecuación de segundo grado, la resuelvo y fíjense que ahora la temperatura me da un poco más chica que la entrada. Que eso es coherente. He planteado el flujo como que la densidad cambia, pero vuelvo a verificar el número de Mach, la velocidad me dio muy parecida a la anterior, otra vez puedo considerar al flujo como incompresible, pero acá fíjense que he corregido la densidad por la ecuación de estado. Y lo que veo es que esta temperatura es más chica que la de la entrada, que es lo que es lógico con la realidad, que es el flujo de Fano, que cuando es subsónico, la temperatura tiene que decrecer a medida que voy avanzando en la tubería, la densidad tiene que decrecer a medida que voy avanzando en la tubería, y el número de Mach tiene que empezar a incrementarse a medida que voy avanzando en la tubería. Todos estos detalles los vamos a ver en el tema 7, como les dije. Entonces, la conclusión es que la temperatura disminuyó muy poco, porque hay dos efectos. Aumenta por la fricción irreversible, que es lo que habíamos visto cuando hicimos el cálculo B, pero va a disminuir por la conversión de energía de presión y energía cinética en energía interna. Por lo tanto, la calculada en C es menor que la calculada en B, y la temperatura esta es menor que la temperatura de entrada. Eso sería un flujo de Fano. Y fíjense que el Mach, como les decía, es muy chico. Acá, para que quede claras las comparaciones, lo que hago ahora es cambiar las condiciones para que el Mach sea alto y vuelvo a hacer las mismas comparaciones. No voy a entrar en muchos detalles porque sé que en esto están verdes todavía, pero lo vamos a retomar en el tema 6, en el tema 7, perdón. Y la idea es, vuelvo a hacer lo mismo otra vez. Entonces, acá lo que hago es exactamente lo mismo. Fíjense, otra vez digo constante, pero ahora las temperaturas son mucho mayores. Vuelvo a buscar la viscosidad de tabla, vuelvo a hacer este cálculo que se hace en el cálculo 6, en la unidad 6, perdón, y vuelvo a ver que tengo unas pérdidas de carga, y fíjense que lo que dan gigantes estas pérdidas de carga. Y yo, cuando tengo una presión de salida dato, la podría verificar, le resto esta pérdida de carga a la inicial y me da esto. Nada que ver con la presión que tengo en la salida, me dio mucho más grande. ¿Qué está pasando? Que al yo considerar al flujo como incompresible, voy a tener una velocidad mucho más alta y considerada como constante cuando la velocidad me cambia a lo largo de la tubería. Entonces, eso es lo que se hace a continuación. Entonces, recalco acá, fíjense que pese a que el Mach es incompresible, ya los cálculos no son tan buenos. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga no se condice con los datos que tengo en la salida. Entonces, si ahora calculo la temperatura, fíjense que me da bastante mayor de la que tenía en la entrada, que era lo que ya decíamos
que pasaba en el caso anterior cuando calculábamos como flujo incompresible. Recordemos que el flujo másico sí se conserva, pero la densidad ya no va a ser constante. Entonces se utiliza de nuevo la ecuación de gases, estoy corrigiendo mejor, fíjense que el match ahora no dio 0,1, dio 0,2. Cada vez estoy viendo que el efecto de compresibilidad empieza a aparecer. Entonces, el valor que calculé aumentó, como en el caso anterior, pero me estoy acercando a una condición de compresibilidad. Entonces, acá el mismo comentario que antes, que nos conduce a hacer el cálculo mediante la formulación C, teniendo en cuenta la compresibilidad del flujo de alguna manera en función de la densidad y todas las características en la salida. Vuelvo a resolver la ecuación de segundo grado. Fíjense que la temperatura ahora cae mucho y eso es compatible con lo que ya habíamos dicho, que en un flujo de Fano, pese a que ya los efectos de compresibilidad son importantes, es subsónico porque el match es menor que 1, la temperatura sigue cayendo porque el flujo de Fano, cuando es subsónico, se me tienen que cumplir todas estas condiciones. Entonces, de esta manera se ve más magnificado el efecto que recién. Los dos son flujos de Fano, los dos son subsónicos, pero uno, el caso que vimos al principio, puede ser considerado como incompresible, mientras que este ya no. En esta parte 3b, lo que vamos a preocuparnos es por seguir haciendo relaciones entre lo que era mecánica de fluido y termodinámica, y nos vamos a centrar en lo que sería el balance de entropía y cómo se puede plantear el teorema de transporte de Reynolds para el análisis de balance de entropía. Recuerden que no hay una ecuación de conservación de la entropía, sino que se hace un balance de entropía y de igual forma de lo que veníamos haciendo antes, las variaciones de entropía en el tiempo para sistemas se pueden estudiar para volumen de control a través del teorema de transporte de Reynolds. Bien, ahora lo que vamos a ver acá es las relaciones que vamos a tener con el segundo principio de la termodinámica. Y vamos a repasar algo que ustedes ya vieron en termodinámica, que es el concepto de entropía. No me voy a tener demasiado aquí porque se supone que son todos conceptos previos, pero me parece interesante mostrarlo para que vean qué relación hay entre la termodinámica y la mecánica de fluidos y cómo todo esto que llamamos pérdida implica la relación con la irreversibilidad de los procesos termodinámicos. Entonces, cuando tenían una transferencia de energía acompañada por transferencia de entropía, era transferencia de calor. Una transferencia de energía que no es acompañada de transferencia de entropía es siempre trabajo. Entonces, esta propiedad de entropía es útil en el análisis de flujo compresible, por eso insisto en el tema, porque en el tema 6 se ve flujo compresible, y los diagramas TS son muy útiles para entender el comportamiento en el caso de flujo compresible y resolver problemas de flujo compresible. Entonces, ustedes habían estudiado en termodinámica lo que era una máquina térmica reversible, estudiaban la máquina de Carnot, que me permitía definir el rendimiento de ciclos reversibles de esta forma. ¿Sí? Entonces, si no se cumplían las proposiciones de Carnot, veíamos que se estaba violando el segundo principio de la termodinámica. Entonces, para máquinas reversibles el rendimiento era esto, y cualquier máquina real, evidentemente, tiene que tener un rendimiento menor que la reversible. El ciclo de Carnot se componía de 4 transformaciones, tenían 2 isotermas y 2 adiabáticas. En las isotermas lo que se hacía era transferencia de calor y en las adiabáticas no había transferencia de calor al medio y el ciclo era el siguiente. O sea, ustedes ponían en contacto un gas con una fuente caliente, entonces se producía una transformación de D1 a 2
a temperatura constante, después aislaban el sistema, aparecía la diabática, después otra vez transferían energía mediante calor al foco frío, mediante otra isoterma y finalmente mediante otra diabática cerraban el ciclo teniendo un trabajo neto. Entonces, esto me permitía después aproximar ciclos reales mediante este ciclo de Carnot. Entonces, cuando ustedes definieron también concepto preliminar, previo, que han visto en termodinámica, una escala termodinámica de temperatura, les permitía poder escribir esto, que la relación entre los calores que venían del foco caliente hacia el foco frío, los podían escribir en función de temperatura absoluta. Entonces, en el ciclo térmico de Carnot, uno podía escribir la eficiencia térmica de estas dos formas y se le mencionaba que los dispositivos reales que producen trabajo, que son máquinas térmicas, tienen eficiencia de un 40% solamente. No deberían, parecen bajas, pero no deberían compararse con una eficiencia del 100% porque esto es un ciclo ideal. El ciclo real, entre comillas, ideal, no tendría un rendimiento del 100% porque siempre hay una pérdida de energía porque tiene que haber un foco frío. Entonces, ustedes tienen que comparar rendimientos de una máquina ideal que opere entre los mismos límites de temperatura, ya que ese sería el verdadero límite superior, que no sería ese límite superior el del 100%. Entonces, esto permitía hacer estos reemplazos y nos empezamos a aproximar a lo que veíamos como la definición de entropía. ¿Por qué? Porque si consideramos el ciclo reversible de Carnot, podríamos, haciendo un poco de álgebra, tener esto así, a partir de la definición de rendimiento, y si consideramos los signos termodinámicos para el calor transferido al sistema y del sistema, me quedaba esto de esta forma. Por lo tanto, yo expreso mediante una sumatoria, si tengo un foco caliente y un foco frío, los n focos calientes que tuvieran en foco frío, esto es igual a 0 para ciclo reversible y nos va a llevar a lo que era la desigualdad de Clausius. Entonces, si ahora ustedes van a aproximar un ciclo real, como este que está dibujado acá, por un número grande de ciclo de Carnot, fíjense acá tienen una ampliación de esta parte de este ciclo real que podría decir a esta transformación cualquiera que va desde A hasta B, la podría hacer mediante una transformación adiabática, una isoterma y otra adiabática. Entonces esa es la idea. El primer principio, sé que la transformación AB, que es genérica, va a tener que hay una variación de la energía interna y que va a estar dada por la relación entre energía transferida mediante calor y trabajo. El trabajo que se calculaba para esta transformación era directamente la integral que está bajo el área, que era esta, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo considero la transformación para reemplazar a la transformación real como esta que está acá, que era adiabática isotérmica adiabática, que está relacionada con un ciclo de Carnot? El primer principio es válido y ahora el trabajo va a ser este, el que está bajo esta línea verde, bajo esta línea verde y bajo esta línea verde. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de imponer? De que las dos superficies que están debajo para calcular trabajo son iguales. Entonces, si yo digo que de alguna manera lo que está sobrando acá después me está faltando, y impongo que esto que falta acá y sobra acá en el trabajo de la que aproxima mediante ciclo de Carnot a la real sea igual al trabajo de la real que está bajo esta curva, lo que tengo es que los dos trabajos son iguales y si las dos energías internas son las mismas, porque acuérdense que para ir desde A hasta B la energía interna no dependía del proceso en una función de estado, concluyo que los dos calores transferidos tienen que ser iguales. Esto era para n ciclo, ahora yo reemplazo este ciclo real por n ciclo, tengo lo que ven aquí, y esto sería, si los n ciclos van en infinito, porque voy aproximando cada vez mejor al ciclo real, lo que definíamos como entropía. Y se define como una
propiedad de la materia. Fíjense que no depende del camino, porque llego otra vez. Si recorro todo un ciclo, llego al mismo lugar y la diferencial de esta propiedad es exacta. Y, insisto, puede ser definida como una propiedad de la sustancia. Luego, para ciclo irreversible, habíamos dicho que la igualdad entre calor transferido y las temperaturas termodinámicas se cumplía solo para ciclos reversibles. Por lo tanto, para irreversible, esta desigualdad se cumple. Si hago un poco de álgebra, fíjense que acá estoy restando uno en ambos miembros, después al cambiar el signo me queda esto. Luego hago despeje y logro expresar otra vez lo mismo, pero ahora, una vez superpuestos los signos termodinámicos, me queda que es menor que cero cuando antes era igual a cero. Entonces, estoy viendo que para ciclos reales la entropía es menor que cero. Vamos a terminar de reafirmar algunos conceptos que ya lo han visto en termodinámica relacionados con la entropía y cómo esta desigualdad de Clausius no permitía entender los procesos de irreversibilidad. Hemos dicho que esta integral es una integral cíclica y es válida para ciclos reversibles y irreversibles. Imagínense que ustedes tienen un sistema combinado en donde hay un foco térmico que lo que está haciendo es transferir calor al sistema. Este sistema tiene un dispositivo cíclico reversible que me permite realizar un trabajo reversible, entregar calor al foco frío y ese calor que se entrega al foco frío me va a servir para entregar a un sistema ese calor que va a estar a temperatura constante y este hará un trabajo. Fíjense que no hay transferencia de este sistema combinado a una fuente fría. Luego, para este sistema yo puedo escribir el primer principio de la termodinámica y veo que la variación de energía, que es una diferencial exacta, está relacionada con la transferencia neta de energía a través de calor y trabajo al sistema. Acá ustedes pueden ver que el trabajo para el sistema combinado es la suma de estos dos trabajos. Lo que no sé a priori cuál es el signo que tienen esos trabajos. Entonces, para el ciclo reversible yo puedo escribir esto. Haciendo un poco de álgebra, como veníamos haciendo, puedo tener esto. Si reemplazo la 2 en la 1, voy a ver que esta la paso multiplicando acá. Y como este calor reversible es igual a este, porque no hay transferencia al foco frío, tengo esto que está acá. Luego, si el sistema completo, el combinado, realiza un ciclo y si dentro de este sistema que ha hecho un ciclo, este sistema cíclico reversible ha hecho n ciclos, puedo decir que la energía para el sistema combinado en un ciclo es esto. Y esto es como tengo, este sería el trabajo del ciclo, lo estoy reemplazando por lo que obtuve acá. Porque como esto es cero, esto es igual a esto. Entonces, si integro miembro a miembro, me queda que el trabajo del ciclo combinado está expresado de esta forma. Ahora, el sistema completo intercambia calor con un solo foco, necesariamente el trabajo del sistema combinado tiene que ser menor que cero por la interpretación de Planck del segundo principio de la termodinámica que decía que todo sistema que realice un ciclo e intercambia calor con un único foco no puede tener un trabajo positivo. Entonces, si este trabajo es negativo por este principio y si la temperatura
necesariamente absoluta positiva, se concluye que esto tiene que ser menor o igual que 0. En definitiva, si el proceso es irreversible ahora, el cambio de entropía, que es una diferencial exacta del sistema, va a ser siempre mayor que la transferencia de entropía que hay en el sistema. Es decir, que se genera o se crea cierta entropía durante un proceso irreversible. Y esta generación siempre se debe a la irreversibilidad del proceso. Por lo tanto, para escribir una igualdad, tengo que la diferencia de entropía es la transferencia de entropía que tengo al sistema y la que se genera debido a la irreversibilidad del proceso. Entonces, este valor siempre tiene que ser una cantidad positiva o nula. Su valor depende del proceso y no es una propiedad del sistema. Noten entonces que a partir de lo que hemos obtenido, la variación de entropía es en general igual a la entropía transferida más la generada. Si en procesos reversibles la entropía generada era nula, tenía que la variación de la entropía era igual a la transferencia de entropía. Entonces puede ser positiva o negativa, ¿sí? Dependiendo qué es lo que esté estudiando. Entonces, si integro, queda expresado de esta forma. Si ahora, y recordando que a partir del segundo principio de la termodinámica surgió la ley de Clausius y nos permite expresar que vemos que esta variación es mayor que esto porque está este término. Y en el caso del ciclo reversible sería igual que esto porque este desaparece. Y esto es lo que está escrito acá. Si paso el t que es positivo, me queda esto. Entonces podemos ver que para ciclos reversibles el calor transferido es igual a la variación de entropía y para irreversible es mayor. Para procesos adiabáticos en donde no hay transferencia de calor, decimos que es isentrópico cuando es reversible y es irreversible cuando hay variación de entropía y es mayor que 0. En general, si el ciclo es reversible o irreversible, puedo escribir esto. Como esto hemos demostrado que tiene que ser mayor o igual que 0 siempre, me queda la desigualdad esta que hemos escrito. Si ahora empezamos a recordar cómo relacionábamos la variación de una propiedad, que esta era la B mayúscula, con el teorema de transporte Reynolds, para determinar la B minúscula, la definición era B minúscula extendida a todo el sistema, me daba la propiedad B mayúscula, que en este caso es la entropía del sistema. Y para volumen de control estoy reemplazando el diferencial de masa por la densidad por diferencial de volumen. Luego podemos escribir esto que está acá, en función de esto que está acá, para el sistema. Voy a estudiar la variación de la propiedad en el tiempo, dividido por delta t miembro a miembro acá. Me queda así. Y fíjense que lo único que he hecho es poner el puntito acá porque estoy expresando la variación del calor transferido, de la energía transferida mediante calor en el tiempo. Luego me queda escrito de esta forma. Cuando aplico el teorema de transporte de Reynolds a la función entropía, porque esto es una diferencial exacta, aparecen los dos términos de integral, la variación de entropía específica dentro del volumen de control, acumulación o desacumulación de entropía, más el flujo neto de entropía a través de la superficie del volumen de control. Si igualo esto que tengo acá con lo que teníamos acá, me queda esta expresión. Finalmente puedo observar que al instante t0 el sistema
me va a coincidir con el volumen de control. O sea, cuando estoy tendiendo a T más delta T tendiendo a T0, estos dos cada vez van a tender a coincidir más. Puedo representar entonces el término de transferencia de entropía para el sistema, lo estoy expresando en función de volumen de control, y fíjense que como la transferencia de entropía es debida a que el calor se transmite a través de la superficie del volumen de control, estoy escribiendo una integral de superficie. Entonces, este sería el caso general y tendría que saber cómo calculo los términos sabiendo cómo cambia este término en función del área y la temperatura en función del área también. Si supónganse que tuviera valores medio de temperatura que no dependen del área y la transferencia de calor fuese homogénea, me queda integral de diferencial de área, por lo tanto me quedaría área y se simplificarían las áreas y tendría esto. Con lo que podemos decir que al reemplazar en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, esta expresión en términos generales me quedaría así, como vemos acá, y en el caso de que haya algunas simplificaciones posibles, como que la temperatura en ese sector de superficie sea constante y que las tasas de transferencia de calor sea constante, me podría quedar de esta forma. Bien, veamos entonces ahora cómo yo puedo escribir lo que recién planteaba como una desigualdad. Ahora lo voy a tratar de escribir para un sistema que sea irreversible y voy a explicitar esa irreversibilidad a través de la entropía generada. Entonces, para un proceso irreversible, el cambio de entropía me va a quedar expresado como igualdad en vez de desigualdad, porque a este término le voy a sumar este otro. Luego, si lo escribo en función del teorema de transporte de Reynolds, este término estaría sumando aquí, y uno a veces podría querer describir qué es lo que pasa con el cambio de entropía en el volumen de control. Entonces, si me preocupo por el cambio de entropía en el volumen de control, lo que estoy haciendo es a esta ecuación, a la que le he sumado este término aquí, despejar lo que está con el círculo verde. Entonces, fíjense que si los procesos fuesen 1D, esto me ha quedado como una sumatoria de todas las partes de superficie del volumen de control en donde tengo transferencia de entropía. Fíjense que está quedando el flujo de entropía en la salida con signo negativo, porque esto pasó restando para allá, más el flujo de entropía en las entradas. Y le estoy sumando la entropía generada dentro del volumen de control. Por lo tanto, si describo los términos, ahí tendría la relación de cambio de entropía dentro del volumen de control, la transferencia de entropía a través de la frontera de volumen de control mediante transferencia de calor. Tendría que evaluar los signos termodinámicos si es ingresa o egresa. Acá tenemos el transporte neto de entropía dentro del volumen de control debido a la masa que está ingresando y egresando del volumen de control, sería el flujo de entropía. Y esta sería la tasa de entropía generada exclusivamente dentro de la frontera del volumen de control. Esto es debido a las irreversibilidades del proceso y no estoy hablando de la tasa de entropía que sucede fuera del volumen de control. Esto significa que un proceso con una tasa de entropía generada adentro del volumen de control sea igual a cero es internamente reversible, pero no significa que sea reversible en general, porque podría haber entropía generada fuera del volumen de control. Finalmente, la temperatura, siempre recuerden que es absoluta, es positiva, y el signo de las transferencias de calor se determina respecto al sistema y en función de la convención termodinámica del signo. Para entender un poco más detalladamente qué significan estas irreversibilidades, después de haber aplicado el teorema de transporte de Reynolds a la función entropía, hemos obtenido esto, y se puede mostrar cómo el efecto de la irreversibilidad, que va a estar asociado a la viscosidad
y a la conductividad térmica pueden dar lugar a un aumento de entropía. Esto ya sería cómo voy unificando o cómo voy vinculando, más que unificando, la formulación integral con la diferencial. Porque de alguna manera voy a tratar de ver cómo puedo llegar a escribir esto de forma diferencial y esto es como un anticipo. Fíjense qué es lo que se haría. No voy a entrar en muchos detalles porque ya no viene al caso por ahora. Pero fíjense de que esta integral de superficie, si le aplico el teorema de la divergencia, la puedo transformar en integral de volumen y este es el operador nabla, que tiene la divergencia a esta propiedad que esto sería vector. Entonces, este nabla y esto sería escalar, perdón. Entonces acá he agrupado las dos integrales y fíjense cómo lo que he hecho acá es aplicar distributiva en la derivada temporal y acá aplicar el nabla de forma distributiva. Estos son operacional, se estudia en álgebra vectorial, pero tiene reglas de derivación, de alguna manera son reglas de derivación. Entonces fíjense cómo van apareciendo más términos y fíjense cómo los puedo ir reagrupando y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la derivada local de la entropía más la convección de entropía y esto es la derivada local de la densidad y el nabla Rosé. Esto vamos a demostrar que cuando escribimos la ecuación de continuidad en forma diferencial es exactamente esto, por lo tanto se anularía y me quedaría que este término que está acá es la derivada total de la entropía, que es lo que está escrito acá. He podido escribir este término de la forma que han visto, una derivada total. Y ahora utilizara esta ecuación que en el tema 3.2 se demuestra de dónde sale, fíjense que acá está la derivada total de la entropía, podría escribir la que es equivalente a esto y acá están apareciendo las cosas que de alguna manera les quería mostrar. Esto es lo que representa la fricción, los procesos irreversibles, estos son transferencias de calor, que vamos a ver mediante la ley de Fourier como la expreso, y estos serían calores expresados por radiación, y estos serían por convección, y si se acuerdan de la ley de Fourier, esto sería por conducción. Entonces, cuando escribo todo eso, no viene mucho al caso el desarrollo, fíjense que acá, al usar la ley de Fourier, este calor que está acá lo escribo de esta forma, por lo tanto me queda este operador nabla divergencia de este vector, y esto, al reemplazarlo por esto, me queda así. Por lo cual después tengo que aplicar las reglas de este operador, me van a quedar dos términos y fíjense que este está elevado al cuadrado, por lo tanto esto es positivo y este K siempre positivo y esto también se puede mostrar. Bien, con esto damos por concluido el tema 2.3, en donde lo que se ha intentado en esta parte es dar una idea de cómo a partir del teorema de transporte de Reynolds puedo incluso escribir las ecuaciones diferenciales para problemas de balance de entropía. También al final puede verse cómo a partir del uso del teorema de transporte de Reynolds para todas las variaciones de propiedades que hemos estudiado para sistemas y que las hemos pasado a volumen de control, se puede escribir siempre de la misma manera. Variación local, variación convectiva, variación difusiva e inclusión de términos fuentes. Esto lo pueden ver en la última transparencia y está muy relacionado con las tareas que se llevan adelante en el laboratorio de modelado aerodinámico, ex laboratorio de matemáticas aplicadas, en donde los programas que utilizamos están de alguna manera estrechamente relacionados con la discusión de todos estos principios con esta forma de escribir las ecuaciones. Si analizan la última transparencia, pueden ver que la ecuación tiene la misma forma y lo que hay que hacer en cada caso es interpretar en función del principio de conservación que quiera plantear cómo se escribe la ecuación. Esto es muy útil a la hora de programar software porque un mismo módulo permite resolver los distintos principios y lo único que hay que tener en cuenta es que en cada caso estoy resolviendo un principio de conservación distinto y por lo tanto tengo que hacer la adecuada interpretación de las variables en cada caso. Para entender un poco más detalladamente qué significan estas irreversibilidades,
Después de haber aplicado el teorema de transporte de Reynolds a la función entropía, hemos obtenido esto y se puede mostrar cómo el efecto de la irreversibilidad que va a estar asociado a la viscosidad y a la conductividad térmica pueden dar lugar a un aumento de entropía. Esto ya sería cómo voy unificando o cómo voy vinculando, más que unificando, la formulación integral con la diferencial. Porque de alguna manera voy a tratar de ver cómo puedo llegar a escribir esto de forma diferencial y esto es como un anticipo. Fíjense qué es lo que se haría. No voy a entrar en muchos detalles porque ya no viene al caso por ahora. Pero fíjense de que esta integral de superficie, si le aplico el teorema de la divergencia, la puedo transformar en integral de volumen y este es el operador Nabla, que tiene la divergencia a esta propiedad que esto sería vector. Entonces, este Nabla y esto sería escalar, perdón. Entonces acá he agrupado las dos integrales y fíjense cómo lo que he hecho acá es aplicar distributiva en la derivada temporal y acá aplicar el nabla de forma distributiva. Estos son operacional, se estudia en álgebra vectorial, pero tiene reglas de derivación, de alguna manera son reglas de derivación. Entonces fíjense cómo van apareciendo más términos y fíjense cómo los puedo ir reagrupando y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la derivada local de la entropía más la convección de entropía y esto es la derivada local de la densidad y el nabla Rosé. Esto vamos a demostrar que cuando escribimos la ecuación de continuidad en forma diferencial es exactamente esto, por lo tanto se anularía y me quedaría que este término que está acá es la derivada total de la entropía, que es lo que está escrito acá. He podido escribir este término de la forma que han visto, una derivada total. Y ahora utilizar esta ecuación que en el tema 3.12 demuestra de dónde sale, fíjense que acá está la derivada total de la entropía, podría escribir la que es equivalente a esto y acá están apareciendo las cosas que de alguna manera les quería mostrar. Esto es lo que representa la fricción, los procesos irreversibles, estos son transferencias de calor, que vamos a ver mediante la ley de Fourier como la expreso, y estos serían calores expresados por radiación, y estos serían por convección, y si se acuerdan de la ley de Fourier, esto sería por conducción. Entonces, cuando escribo todo eso, no viene mucho al caso el desarrollo, fíjense que acá, al usar la ley de Fourier, este calor que está acá lo escribo de esta forma, por lo tanto me queda este operador Nabla, divergencia de este vector, y esto, al reemplazarlo por esto, me queda así. Por lo cual después tengo que aplicar las reglas de este operador, me van a quedar dos términos y fíjense que este está elevado al cuadrado, por lo tanto esto es positivo y este K siempre es positivo y esto también se puede mostrar que es positivo. Por lo tanto, agrupando esos dos términos que están acá, en esta integral, puede verse que va a ser siempre positiva y lo que va a hacer es contribuir a aumentar la entropía del sistema, ya que agrupa las dos irreversibilidades que hemos estado hablando, que es una asociada a la viscosidad y la otra asociada a la conductividad térmica. O sea, la irreversibilidad está asociada a estos dos efectos. Si se supone que no hay ningún tipo de transferencia de calor por radiación, reacción química o un flujo externo, se tiene que para un fluido real, típico de caso de ondas de choque, que podemos expresar las variaciones de entropía para mi volumen de control de esta forma. Expresión de utilidad para el caso de flujo compresible. Entonces, dentro de un sistema material, todas las desviaciones de equilibrio termodinámico asociadas a variaciones espaciales de la velocidad, de la temperatura y composición química, que van a dar lugar a fenómenos de transporte irreversibles, causan un aumento de entropía en dicho sistema material. Vamos a ver un ejemplo ahora, donde lo que hago es analizar qué pasa con aire que está empleado en un sistema de control ambiental. Primero lo quiero enfriar para sacarle el vapor de agua y después lo que quiero es calentarlo hasta una temperatura agradable, mientras pasa por un ducto de sección cuadrada que tiene este valor. Me dan el caudal másico y me están diciendo cómo elimino calor con esta rapidez
en la parte de enfriamiento y cómo aporto calor en esta parte del ducto con la razón de aporte. Entonces, lo que hago es incrementar hasta una temperatura de confort y lo que quiero es determinar el cambio de entropía específica. Entonces, ¿qué se hace? A este problema, entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle el teorema de transporte de Reynolds y fíjense que acá lo que me va a interesar es estudiar el transporte de entropía porque hay transporte de masa. Entonces, escribo la ecuación del teorema de transporte de Reynolds. Fíjense que acá el proceso puede ser irreversible o reversible, no está sumada la entropía generada acá. Entonces, el supuesto que vamos a hacer es que el flujo es estacionario, que el flujo es uniforme y que la transferencia de calor se hace a una temperatura promedio en cada tramo del ducto y que los procesos son reversibles. Estos dos supuestos son dos supuestos fuertes, porque estoy asumiendo de que el proceso es reversible cuando en realidad sabemos que los procesos son irreversibles. Pero muchas veces ustedes han hecho estas cosas en termodinámica. Entonces, fíjense, por hipótesis 4 paso a tener la igualdad. Por hipótesis 1 se me simplifica la variación de entropía dentro del volumen de control y voy a estar interesado en qué pasa con el flujo de entropía en mi volumen de control. Entonces, generalmente es lo que se hace muchas veces es calcular cuál es el flujo neto de entropía en el volumen de control para así evaluar si el proceso es eficiente o no eficiente, como han visto en termodinámica cuando asociaban esto a exergía. Entonces, lo único que he hecho es esta integral. Como hemos propuesto que las temperaturas son promedio y que los calores también son promedio, se ha podido escribir de esta forma y esto va a dar lugar a que tengo un flujo neto de entropía, que es el que está escrito acá, igualado a la transferencia de calor en mi sistema. Por lo tanto, dividiéndolo por el flujo másico, yo lo que veo es que la diferencia de entropía debido a la transferencia de masa es negativa en este caso. Recuerden que se han hecho dos suposiciones fuertes en este problema, que las transferencias de calor son reversibles, mientras que los problemas reales las transferencias de calor son irreversibles, y que el uso de una temperatura promedio, aquí, ha permitido resolver la integral fácilmente junto con este otro supuesto. Entonces, estos son ejemplos que ustedes han visto en termodinámica y lo he puesto aquí como ejemplo de aplicación del teorema de transporte de Reynolds y ustedes a partir de esto evaluaban ciclos, hacían un montón de aplicaciones concretas en termodinámica. Bien, y ya para terminar, de alguna manera, después de esta aplicación que hemos visto, vamos a volver a lo que yo pretendía, que es relacionar la ecuación de Bernoulli obtenida por nosotros, que era esta, y relacionarla con todo lo que acabamos de repasar de termodinámica. Y digo repasar porque se supone que esto es conocimiento previo. Entonces, hagamos la comparación y veamos que propongamos los siguientes ejemplos. Si el flujo es sin trabajo de máquina, ni roce en la frontera y adiabático, se tiene que, por ser adiabático, tenemos esto. Y por no tener máquina, tenemos que esto se simplifica. Por no tener roce en la frontera, esto se simplifica. Por lo tanto, me queda la ecuación escrita de esta forma. Solo hay variación de energía dentro del volumen de control debido a los cambios que hay en la energía interna. Yo lo que hago es esta energía interna agruparla a la presión y empezamos a hablar de entalpía. Entonces, esa agrupación es entalpía y no confundan esta altura, esta H que no es altura, sino que es entalpía, con esta H que era altura. Fíjense que acá la ecuación estaba expresada en términos de altura porque las unidades son metros y fíjense que acá la H, que sería lo representativo de esto, está dividido por G. O sea que esto es entalpía y esto es altura. No confundan esas H. Y ahora, para un volumen de control que voy a considerar que tenga variaciones diferenciales de trabajo de máquina, que tenga
transferencia de calor, pero que no haya fricción viscosa en la pared, quedaría, tenemos un diferencial de trabajo de máquina, el volumen de control lo voy a considerar con variaciones diferenciales, por lo tanto estos delta P van a ser diferenciales, estos delta C van a ser diferenciales, noten que acá está C al cuadrado y acá he escrito C diferencial de C, recuerden la regla de matemática que me permitían escribir la derivada de C cuadrado sobre 2 como esto. Y lo que hago después es decir que al escribirlo en forma de diferenciales me queda igual a 0 porque es como si hubiera pasado todo esto al primer miembro. Por otro lado, el diferencial de un cociente se escribe de esta forma. Acá lo que he hecho es desglosarlo justamente, esto, lo he desglosado en esto que está escrito acá y esto otro que está aquí. Y en el caso de procesos reversibles, si recordamos que se tenía que cumplir la igualdad, luego la T la paso multiplicando y recuerden las relaciones termodinámicas de cómo podía expresar las variaciones de calor en función de la energía interna y el trabajo de flujo se llamaba esto, que era presión por diferencial de volumen. Acá recalco que de la misma manera que no confundan la H de altura con la entalpía, no confundan la coordenada de línea corriente que utilizamos muchas veces para plantear al principio la ecuación de Bernoulli cuando la vimos en su versión sin pérdida con lo que es la entropía por unidad de masa. Ese término, que está recuadrado, lo vamos a utilizar para escribir lo siguiente. Acá ahora el proceso va a ser irreversible, por lo tanto se va a cumplir la desigualdad. Esto tiene que ser mayor que 0, lo paso restando, tiene que ser mayor que 0. ¿Y a qué va a ser igual esto? Y a las pérdidas que estoy teniendo en mi volumen de control. Si recuerdan lo que recuadramos en la transparencia anterior, esto lo voy a reemplazar por esto que está acá, pero como ahora es irreversible, tengo que tener en cuenta que esto van a ser las pérdidas debido a lo que estoy escribiendo aquí. Luego, me queda expresado en términos de pérdida y integrando entre 1 y 2, tengo que me está apareciendo la ecuación de Bernoulli, que ya conocíamos, con pérdida y con máquina. Fíjense que la fricción en las paredes no está. Esto es proceso interno y acá se ven claramente el porqué de estos procesos internos y de dónde vienen. Esto, cuando yo expliqué la ecuación de Bernoulli generalizada, dije que era debido a fricción interna y que se demostraba al trabajar con el segundo principio de la termodinámica. Recuerden que este trabajo va a ser menor que 0 si es una bomba, porque estoy ingresando trabajo a mi volumen de control. Eso es por la convención termodinámica. A partir de la expresión obtenida, entonces, este término de pérdida está relacionado con la parte de energía disponible que teníamos. Vamos a ver que se convierte en energía interna y otra parte se convierte en disipación térmica debido al corte viscoso. El corte viscoso, al principio hablábamos de los efectos moleculares, que es cuando el flujo es laminar. O sea que estos eran procesos difusivos y de intercambio de cantidad de movimiento, por decirlo de alguna manera, a nivel molecular. Las moléculas eran las que chocaban entre sí y de alguna manera evitaban que el fluido pudiera fluir con más fluidez, por decirlo de alguna manera. Luego, si hablamos ahora de flujos turbulentos, vamos a tener que, sumada al corte viscoso molecular, hay que sumarle los de corte viscoso, y esto lo digo entre comillas, debido a que se habla de una viscosidad turbulenta o eddy viscosity, debido a que empiezan a aparecer estos vórtices que se van rompiendo y convectando hasta llegar a tener vórtices muy pequeñitos que son vórtices de escala disipativa, que son los que se terminan convirtiendo en calor a través de la fricción viscosa. Entonces, estos vórtices que son producto de vórtices
mayores y que dependen de las dimensiones geométricas del sólido que contiene el fluido, por donde está fluyendo el fluido, vamos a ver que por convección, como dije, se van rompiendo y se van convectando hasta llegar a este tipo de escala. Esto es un proceso irreversible porque no puedo volver hacia atrás. Entonces, estas escalas son las que se disipan en forma de calor y se asocian a una viscosidad que no es molecular, sino que es una viscosidad turbulenta o eddy viscosity. Viscosidad de remolino, también dicen algunos autores. Entonces, en general, estos procesos son muy complejos y las pérdidas de estos procesos las vamos a determinar experimentalmente y las vamos a utilizar como coeficiente de corrección de nuestras ecuaciones. Recalco, insisto, de que si se realiza trabajo sobre el fluido en el volumen de control, el trabajo de máquina tiene signo negativo cuando está del lado derecho de la ecuación. Entonces, a partir de mi ecuación surgida de la ecuación de Bernoulli generalizada, teníamos que, si ahora el flujo es adiabático, otra vez considero que no hay transferencia de calor porque es adiabático. Si no hubiese máquina y si no hubiese pérdida viscosa, llegamos a las ecuaciones que ustedes escribían para flujo comprensible, que era que la entalpía más la energía cinética en el punto 1 tenía que ser igual a la entalpía más la energía cinética en el punto 2, y esto es una constante y la llamaban entalpía de estancamiento. Esta combinación se utiliza muchísimo en problemas de flujo compresible y en la entalpía ahora van a estar contenidas las irreversibilidades debido a los aumentos de energía interna dentro del volumen de control. Y conviene definir, por lo tanto, la entalpía de estancamiento como una entalpía en donde este término desaparece porque de alguna manera estoy idealizando que el fluido sea desacelerado desde la velocidad que trae en 1 hasta 0 y se desacelera adiabáticamente. Se observa luego que para flujo adiabático la entalpía de estancamiento es constante en todos los puntos del volumen. En conclusión, lo que hemos visto es todas las relaciones que ustedes habían visto ya en termodinámica y que se consideran conocimiento previo, las hemos podido relacionar con la ecuación general de Bernoulli, que es un aspecto de la termodinámica, y en el tema 6 se van a dar aplicaciones de estos conceptos cuando veamos flujo compresible. En la medida que tengamos tiempo y podamos expandirnos en el estudio de flujo compresible, todo esto que hemos visto ahora, que hemos dicho que es un conocimiento previo, se va a aplicar y por lo tanto va a ser exigible dentro de lo que son los alcances de los conocimientos que debe tener el estudiante en la cátedra. Como aplicaciones de todas estas ecuaciones, pasó la propaganda del laboratorio de matemáticas aplicadas, que ahora se llama Laboratorio de Modelado Aerodinámico, para conservar la misma sigla, y nos dedicamos a estudiar procesos de interacción de fluido y estructura en turbomáquina y flujos multifase orientados a flujos cavitantes. Entonces, todos estos principios de conservación se utilizan en todos los ejemplos que modelamos en el laboratorio de matemática aplicada, y esto lo pongo como ejemplo. Fíjense cómo dentro de lo que sería un medio ambiente de mecánica de fluidos computacional, para escribir ecuaciones para modelos de mezclas multifase, fíjense que esta sería la ecuación que está escrita de forma integral. Y acá, esta misma ecuación está escrita de forma diferencial. Ustedes, con todo lo que se ha explicado hasta el momento, son capaces de entender qué significa esta ecuación, porque fíjense que acá, de alguna manera, están viendo que esto es el teorema de transporte de Reynolds y está igualado a lo que yo quiero estudiar en cada caso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen el ejercicio de reemplazar la phi por 1, le va a quedar
transporte de masa. Y entonces fíjense que acá 1 y 1 es la variación local de la propiedad, la variación convectiva, y acá esto es un 1, sería la difusión de masa, que esto es lo que estudian los químicos, más fuente y sumidero que podrían haber debido a que hay incorporación de masa debido, por ejemplo, a un efecto de cavitación, masa de vapor que ahora se vuelve a masa de líquido. Por ejemplo, si ahora esto es velocidad, acá reemplazan por C, acá reemplazan por C y acá reemplazan por C. Y ustedes claramente pueden ir interpretando qué es cada cosa. Lo mismo para la temperatura, sería la ecuación de conservación de energía, para conservación de especies, para energía cinética turbulenta, para disipación de esa energía turbulenta, o sea que hasta pueden entender los modelos de turbulencia que se describen con estas ecuaciones. Y es muy fácil pasar a la formulación diferencial porque si a todas las ecuaciones, a todas las integrales de superficie le aplico el teorema de la divergencia, puedo escribir las contrapartes diferenciales de todas estas ecuaciones integrales. Entonces, aquellos becarios que se incorporan al laboratorio de matemáticas aplicadas, si han comprendido bien los principios integrales, es muy fácil pasar de uno a otro y en todo momento saber qué se está haciendo con estas ecuaciones. Dicho esto, damos por concluido el tema 2, que es el tema más fuerte en términos teóricos, porque se discuten todos los principios de conservación y de balance de entropía, porque la entropía no se conserva, en términos integrales. Como pueden ver, la contraparte diferencial es muy fácil de obtener.